Porque involucra pues obviamente la gestión. Y ustedes no solamente están asociados a los alimentos, sino también a la gestión. Por eso es que no solamente aplican estadística para la experimentación, sino también para los preexperimentales, los cuasi experimentales, no solo para los experimentales puros. Entonces la cadena de abastecimiento, ¿sí? La cadena de abastecimiento de todo producto, cualquier producto, como les decía, tiene una cadena de abastecimiento. Y esta cadena de abastecimiento nos vamos a enfocar específicamente en el productor y nosotros que somos aquí una cadena, ¿sí? El manufacturador. ¿Sí? Manufacturador. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que este productor es el principal, es nuestro principal proveedor, ¿correcto? Cuando hablamos de clientes, el productor, su cliente del productor es el manufacturador, es la empresa, esta es la planta. Entonces aquí se va a agregar valor, se agrega valor. Entonces al agregar valor nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? ¿Qué tipo de valor vamos a agregar? Va a ser, este valor que vamos a agregar tiene que ser observado, ¿sí? O tiene que ser percibido por el cliente. Observado, percibido por el cliente. Por el cliente. Entonces, cuando nosotros hablamos específicamente de las especias, ¿sí? De las especias, entonces las especias tienen pues obviamente un cliente específico. ¿Cuál es el cliente específico de las especias? ¿Qué dicen ustedes? Restaurantes. Ya, restaurantes, como dice un compañero, para la alimentación, ¿verdad? Para la alimentación. Pero también para la parte, pues, para la parte nutracéutica, ¿sí? Nutracéutica. Al final de la clase, antes que me olvide, todos los del martes tienen que definir a qué grupo van a pasar, ¿ya? Para que esto quede zanjado, ¿sí? Usted dice, ingeniero, 4 vamos a ir al grupo A, 5 vamos a ir al grupo del miércoles, el grupo C, y los que sobran, que deben ser pues, ustedes son 15 me parece, 14, 15, van a ir al grupo de viernes, ¿sí? ¿Correcto? Tienen que distribuirse equitativamente, ¿ya? Para no tener inconvenientes. Entonces, también tenemos para la alimentación, para la parte nutracéutica, ¿sí? Y también tenemos las especias, ¿sí? Para compuestos, por ejemplo, bioactivos, ¿sí? Compuestos bioactivos. Tenemos también aceites, por ejemplo, ¿sí? Aceites esenciales. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta transformaciones avanzadas, ¿sí? Transformaciones avanzadas. Transformaciones avanzadas. A ver, dígame una transformación avanzada. Nanoemulsiones. Ya, una transformación avanzada. ¿Qué otra transformación avanzada? Transformación avanzada. Por ejemplo, su compañero dice, obviamente, pues toda la tecnología de, por ejemplo, los bioencapsulados, ¿sí? Entonces, las transformaciones avanzadas, si nosotros hablamos, principalmente debemos tener en cuenta, por ejemplo, la bioencapsulación y también la fermentación enzimática. La fermentación enzimática. ¿Sí? Enzimática. Entonces, estas dos transformaciones avanzadas, específicamente lo que hacen es conservar. Por ejemplo, si nosotros tenemos, por ejemplo, el perfil de los aceites, por ejemplo, los compuestos pues, funcionales, ¿sí? Entonces, vamos a tener una bioencapsulación. Ahora, ¿cómo se realiza una bioencapsulación? ¿Qué componentes utilizamos? Podemos utilizar, por ejemplo, también, por ejemplo, podemos utilizar alginato, por ejemplo, alginato de sodio, por ejemplo, podemos utilizar maltodextrina, ¿sí? Entonces, componentes de acuerdo a qué? De acuerdo a la temperatura. Ahora, tú no puedes hacer esta bioencapsulación por spray, por ejemplo, ¿sí? Entonces, son por atomización. Ahora,
¿Por qué viene a colación este tema de cadena de abastecimiento y procesamiento de especies? Porque la cadena de abastecimiento, de acuerdo al cliente, tiene un tiempo de vida útil. Un tiempo de vida. Y ese tiempo de vida, el cliente, pues obviamente, va a ser abastecido por tierra, por transporte terrestre, ¿sí? O terrestre, de forma, pues, aérea, ¿sí? Y también por vía marítima, ¿sí? Marítima. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esa característica. Es por eso que ustedes las especias lo han procesado, ¿verdad? Lo han procesado. Entonces, el grupo de lunes, ¿cómo van con las especias? ¿Sigue secando? Ya. ¿Qué más van a realizar? Ahora, mi pregunta rápida y lógica es, ¿qué tipo? ¿Ya lo hicieron ustedes? ¿De su grupo ya lo hizo? A ver. Aquí falta acá. Ustedes tienen que tener en cuenta, ¿sí? Van a elaborar una combinación, un experimento, ¿sí? Un experimento que tenga tres factores, A por B por C, y con tres niveles, ¿sí? Con tres niveles, ¿correcto? Cada grupo lo va a hacer eso. Ahora, también estoy teniendo comentarios respecto a que no están pasando sus datos. Ya en la segunda unidad no están pasando sus datos de sus análisis. Por ejemplo, el grupo de Luis. Por ejemplo, él hace su análisis y no pasa sus datos a los demás compañeros. Ya, eso, Luis, hay que evitarlo, ¿ya? Lo digo por buenos ejemplos, ¿ya? No es que me han dado quejas de ti ni nada. ¿Ya? A ver, hay que evitar eso, ¿ya? Hay que evitar eso. Ya la primera unidad ha sido, pues, tenemos que hacer este experimento y nosotros vamos a ver su funcionalidad. Esta palabra que ustedes deben, funcionalidad, ¿sí? Entonces, todas las especies van a tener su funcionalidad. Por ejemplo, ¿por qué, Luis, elegiste esas tres especies? Yo les dije, realicen, agrupen las especias en función a la funcionalidad que van a cumplir. ¿Por qué elegiste esas tres especies, Luis? ¿Hicieron sorteo? Cada grupo va a tener diferente combinación. Cada grupo va a tener diferente combinación. Entonces, aquí van a tener sus tres factores, ¿correcto? Otro grupo puede decir, bueno, yo tengo quión, yo tengo ajo, yo voy a utilizar cebolla, ¿correcto? Entonces, ahora, ¿podríamos mezclar, por ejemplo, el quión con la canela? Ahora, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, lo puedo mezclar y lo voy a encapsular. Y aquí vienen o tienen valor estos tratamientos, ¿sí? Entonces, ahora, porque dice, bueno, si lo consumo pues directo, ustedes están imaginando consumirlo directamente, pues, ¿verdad? Pero ¿qué si lo consumen en cápsulas? No sé si. ¿Qué si lo consumen en cápsulas con liberación retardada? ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta esa característica específica de la función de cada especie, ¿sí? Entonces, es por eso que nosotros tenemos que tener esas características funcionales, ¿sí? Por ejemplo, de los productos también, o de las materias primas, su perfil proteómico, por ejemplo, también, ¿sí? Entonces, y eso optimizarlo. Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta que el cliente está muy asociado ahora con la salud, ¿sí? Con la salud. Y cuando ingresamos al campo de la salud, los medicamentos, pues obviamente, hay medicamentos que están más de 1000 soles una cápsula. Sobre todo, pues, para los cánceres agresivos, por ejemplo. Entonces, es bastante... Ahora, pero dice ingeniero, ¿y cómo realizamos ese tipo de experimentos? ¿Cómo se podría realizar? Porque obviamente directamente a una persona no podemos realizarlo. Claro. Toma tiempo. Toma tiempo. ¿En qué?
También puede ser, también están prohibiendo pues ese tipo de análisis también. Como el Cid Carrión, yo creo. También su compañero Rufino dice, bueno, yo... Pero lo que nosotros hacemos pues es una cepa, ¿no? Exacto, un análisis in vitro realizamos. ¿Sí? Entonces simulamos obviamente todo el componente pues digestivo de la persona. ¿Sí? Se simula hoy en día, todo está a la mano. ¿Sí? Todo está a la mano. Por eso es que a mí me encantaría pues obviamente que la siguiente semana, por ejemplo, venga un grupo y me diga, pues ingeniero, mire, las especias se va a tener pues este experimento, tiene esta funcionalidad, se puede realizar esta transformación avanzada. Pero eso ¿qué involucra? Involucra costo. No involucra costo, es ir a Scopus, buscar información porque todo está publicado. Involucra tiempo. ¿Sí? Involucra tiempo. Entonces, aquí está la funcionalidad del cliente. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que este cliente, cuando está obviamente con problemas de salud, la funcionalidad y las especias que se están agregando hoy en día a los componentes medicinales, entonces están apaleando o ayudando pues específicamente a los tipos de cánceres agresivos, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, la mashua, por ejemplo, ¿ustedes han comido? Claro. ¿Sí han comido? ¿Qué les parece? El olor. La mashua. ¿Sí? Claro. ¿Se han comido? ¿Chihuahua de mashua han comido? No. Claro. ¿Sí? Pero tiene diferente proceso que el chuño, obviamente. Aunque en algunos lugares, sobre todo en la parte de la Sierra Sur, por ejemplo, ¿sí? Que sea en Cusco, por ejemplo, en el centro también, Ayacucho, Chihuahua de mashua lo asimilan con chuño de mashua. ¿Sí? Pero el chuño, pues obviamente es un proceso de... ¿Qué proceso es? Un proceso de congelamiento y secado. Deshidratación, pues. Deshidratación, congelamiento y secado, pues obviamente. Secado solar, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esas técnicas que nosotros vamos utilizando en la agroindustria, tenemos que darle pues obviamente aporte científico. Aporte científico. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta ello, al cliente sobre todo. El cliente es el que aprecia, el cliente es el que valora la funcionalidad del producto. Ahora, el procesamiento está asociado a ¿qué? Procesamiento. Está asociado al secado, a la eliminación de agua, al secado. ¿Sí? Entonces, la separación del agua de la materia prima, ¿sí? Está en función del secado. Y por eso es que hablamos de liofilización, hablamos pues obviamente de secado por congelamiento, hablamos de secado por aire caliente. Entonces, depende el tipo de secado que yo voy a realizar, debo conservar las propiedades. Sí, las propiedades. Las propiedades funcionales. Funcionales. ¿Sí? Entonces, es por eso que ustedes han hecho su secado de especies. ¿A qué temperatura? 40 y 50 grados. ¿Sí? 40 y 50 grados. Entonces, necesitan tener esa información ustedes. Ahora, ¿lo podrían hacer a más? Claro, o sea, la temperatura, o sea, o también el efecto térmico, que se le conoce como efecto térmico. El efecto térmico obviamente va a tener un impacto en las propiedades funcionales. Y por eso es que esta técnica, por ejemplo, lo que hace es hacer un recubrimiento, un encapsulamiento. ¿Con qué? Con alginato, como les decía, pues maltodextrina. Entonces, porque de lo contrario se van a perder las propiedades funcionales. Y si se pierden las propiedades funcionales, no tiene funcionalidad. No tiene funcionalidad. ¿Correcto? Entonces, eso nosotros tenemos que tener en cuenta. Por eso es que las temperaturas, los diseños, tenemos que asociarlo de acuerdo a la funcionalidad, de acuerdo a las propiedades funcionales. Entonces, cada característica de una especia tiene
tiene pues obviamente un aporte a la salud. Esta práctica de especias es súper interesante, ¿sí? Y desde ya les digo que yo voy a valorar la mejor combinación de factores que ustedes hagan. No porque obviamente, como dice su compañero Luis, hicimos el sorteo y nos tocó, no. Van a mezclarlo, Luis. Tú vas a compartir tu producto con otros. Ya no lo asocien ustedes solos nada más y piensen que eso lo van a hacer los factores. Ya, listo. Por eso, igual el grupo de Junior, igual el otro grupo, no piensen que con lo que tienen van a ser sus factores. Ya, si están pensando así, están pensando mal. Ustedes van a elegir la mejor combinación de acuerdo a las propiedades funcionales que tiene la especia. Y por eso les decía, caracterícenlo. ¿Cuál es su nombre científico, su grupo, su familia? ¿Qué propiedades aporta? Ahora, si mezclo dos especias, puede haber una reacción y pueden desneutralizarse. Una puede absorber a la otra. Entonces, todas esas características ustedes tienen que definirlo y describirlo por qué lo están utilizando. ¿Ya? Entonces, luego, ustedes dicen el efecto térmico. Luego del secado, ¿qué viene? Aquí para el secado podemos hacer la reducción de tamaño, ¿verdad? La reducción del tamaño. Reducción del tamaño. Ahora, esta reducción del tamaño muchas veces lo hacen, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las especias, sobre todo, aquí le tocó, ¿qué más se pidió? ¿Qué más se pidió? ¿Qué le tocó a un grupo que al final se quedó? ¿Quién fue? ¿Ya? ¿Qué más? Cúrcuma. Cúrcuma, ¿qué más? Pimentón, grupo pimentón. ¿Qué más les tocó a ustedes? Cebolla. Albahaca, ¿qué más? Perejil. Perejil, sí. Ya, ¿qué características tiene el perejil, por ejemplo? El perejil. El grupo que le tocó perejil, ¿qué características tiene, por ejemplo, el perejil? ¿Qué características tiene? Los ojos son más grandes que el Ya, obviamente, sí. ¿Qué otra característica? Si ustedes se han dado cuenta, han sido observadores, obviamente, cuando ustedes lo han reducido el tamaño, se ha marchitado. ¿Sí? Ha tenido un proceso de marchitación. ¿Por qué? ¿Se han preguntado por qué se realiza ello? Por el corte picado, ¿verdad? Ya, por el corte, sí, obviamente. Pero hay un, exacto lo que dice su compañero. Hay un rompimiento, obviamente, pues, de los tejidos celulares que tiene el perejil. Y lo mismo sucede con el té, lo mismo sucede con otras pues, obviamente, especias, ¿sí? o hierbas aromáticas, pues, que tenemos. ¿Sí? Entonces, todo tiene un porqué. Entonces, ustedes tienen que analizar esa característica. Entonces, por ejemplo, de cada práctica ustedes pueden ir haciendo una revisión. De cada práctica pueden ir haciendo una revisión sistemática. Porque es un tema específico. Entonces, al grupo que le tocó perejil, está pues premiado, pues obviamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque allí están los principales componentes que tienen sobre todo pues rompimiento celular, ¿sí? Allí. Entonces, también a otro le tocó la cebolla y todo lo demás, les tocó también el pimentón también, ¿sí? Entonces, esas son las características. Luego de la reducción de tamaño, ya tenemos el secado. Y luego, ¿qué hemos hecho? Vamos a tener una molienda. Una molienda, ¿sí? Y el tamizado se da porque obviamente queremos seguir reduciendo el diámetro de la partícula, pero ya no queremos utilizar, pues obviamente, más energía. Y lo que hacemos es hacer un tamizado. Granometría. Exacto, tamizado. ¿Sí? Un tamizado. Entonces, y luego del tamizado, ustedes van a hacer la mezcla. Aquí recién van a hacer obviamente la combinación.
¿Qué diámetro también sería? ¿Mm? Puede ser de 80, ¿sí? Ahora, pueden hacerlo todos, ¿sí? Pueden hacerlo, pues, después de la molienda nada más, ¿sí? Pueden hacer la especia. Depende mucho el cliente. Y el cliente está aquí, ¿ve? Si es para la alimentación, para la parte nutracéutica o para tener componentes activos. Depende mucho de eso. Entonces ustedes, como les digo, están formándose, pues obviamente, para hacer un análisis detallado de todo lo que realizamos. Ahora, ¿alguna consulta hasta aquí? ¿Alguien que no se ha quedado claro? Vamos a continuar entonces. Vamos a continuar. ¿Sí? Entonces, dígame. Sí. Yo también, ingeniero, por favor. Los servicios. ¿Qué pasó? Falta funcionalidad. A ver, vamos a continuar. Pues obviamente del aceite, de los mismos componentes, son biopelículas. ¿Sí? Ahora, pero por ejemplo, si nosotros utilizamos biopelículas, recordemos que el precio, pues obviamente, el precio unitario va a aumentar. Pero ingeniero, no, pues yo no me preocupo porque esto de aquí su funcionalidad es para la salud. No me preocupo. Es por eso que ustedes, cuando realizan una investigación, ¿sí? Si es para la salud, para la parte, pues obviamente, de la salud, el precio por lo general queda de lado. Pero si vas a masificarlo, el precio tiene que ser, pues, accesible. Mientras más específico sea, más costoso. Mientras más específico sea, más costoso. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, esa característica. Ahora, también, por ejemplo, aquí, ¿qué controlan? Controlan la humedad, controlan la temperatura. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuánto ha sido la humedad de la planta piloto cuando hemos hecho la práctica? No lo hemos medido, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros no medimos esas características, nos queda, pues, un cierto vacío respecto al análisis. Por ejemplo, cuando le pregunté a Junior, ¿cuánto es la humedad de ese producto? Y Junior me dice, ya está seco, ya, ingeniero. Ya se está pegando en la fuente, pero si tú te das cuenta, cuando ingresa al molino puede generarse una pasta. Entonces, Ahora, dime. Ya. ¿Qué todo? También, vamos analizando, ¿sí? O por ejemplo, cuando quieren ver la estructura funcional, por ejemplo, de un producto. El FTIR, por ejemplo, que analizan. El FTIR es un método, pues, obviamente avanzado de análisis. También lo realizamos, ¿sí? Entonces, vamos a ver la optimización de la cadena. Nosotros siempre hablamos de optimización dinámica, ¿sí? Porque yo les digo, depende de la tecnología, ¿sí? Es la optimización ahora. Depende de la tecnología, mucho depende de la tecnología. Entonces, nosotros tenemos que tener una integración tecnológica avanzada, el Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas para seguimiento en tiempo real, ¿sí? Obviamente una inteligencia artificial para predicción y optimización. Big Data para análisis predictivo. Miren, estos tres elementos ustedes deben tenerlos siempre presentes. El Big Data, también el Internet de las Cosas y el blockchain. ¿Sí? El blockchain o la cadena de bloques. Estos tres elementos son fundamentales hoy en día en todo proceso. Sobre todo en el productor. En el productor y el manufacturador. ¿Sí? El productor y el manufacturador. Entonces, el Internet de las Cosas, ¿sí?, el blockchain y el Big Data se relacionan para optimizar la cadena de abastecimiento. ¿Sí? Entonces,
Impacto de las operaciones, reducción del 30% en costos. Reducir el 30% en costos de una empresa es un desafío, pues, grande. ¿Sí? Entonces, pero ingeniero, son 30%. Es mucho, inclusive, este valor. Cuando la empresa está estandarizada, cuando estás llevando correctamente los procesos, es difícil reducirlo. Es como, por ejemplo, cuando ustedes tienen el perejil, ya está seco. Y tiene, pues, obviamente un 5% de humedad o un 7% de humedad. Llega el momento que ya no puedes extraer más agua. Porque ya extraíste toda el agua libre. Solamente queda el agua ligada, ¿verdad? Igual también, cuando tú estandarizaste todos los procesos, ya no puedes reducir más los costos. Ahora, pues, ingeniero, pero yo voy a reducir el 80% de los costos. Esa empresa, pues, estará pues, bien mal para que tú reduzcas el 80% de los costos. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta ello. ¿Sí? Tienen que tener en cuenta ello. ¿Correcto? Entonces, tienen que tener en cuenta la valoración. Hay que valorar para poder medir. Entonces, cuando nosotros valoramos, medimos. Y si medimos, podemos controlar. Lo que hacemos aquí, reducir el 30% de los costos. Mejorar el 25% de la eficiencia logística. Disminución del 40% en errores de predicción. Aumento del 33% de la satisfacción del cliente. ¿Cuáles son los beneficios tangibles? Visibilidad, ¿sí? Obviamente de salida a salida de la cadena. Entonces, respuesta inmediata de disrupciones y optimización de inventario y rutas. Aquí esto es fundamental, optimización del inventario y rutas. Entonces, para las rutas hay todo un estudio, ¿sí? Se le llama estudio de rutas, ¿sí? Estudio de rutas. Entonces, para elegir, obviamente, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a la distancia, costo. Distancia, costo, ¿sí? Ahora, tenemos que tener en cuenta también las vías, ¿sí? De acceso. Y es por eso que cuando ustedes ubican una planta, ustedes tienen que tener en cuenta las vías de acceso. ¿En dónde está mi cliente? ¿En dónde está la materia prima? Si es que hay mano de obra calificada. ¿Sí? Entonces, todas esas características ustedes tienen que tener en cuenta. Aquí hay un grupo que me indicó que iba a hacer un diseño de planta. ¿Sí? ¿Se desanimaron? ¿Iban a diseñar una planta? ¿Diseñar una planta? ¿No? ¿Se desanimaron? Bueno, me contaron respecto a ello. ¿Sí? Pero, como les digo, o sea, tenemos que tener en cuenta ello. Ahora, si nosotros hablamos de especias, ¿quiénes serán los principales productores del mundo de especias? La India. Sí. La India es el principal productor del mundo de especias. ¿Sí? Sri Lanka, por ejemplo, también. ¿Sí? Sí, exacto. Son los principales productores de especies. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta esa característica. Sí, mejor. Lo puedes poner porque estoy con tiza. Entonces vamos a continuar. Entonces tenemos los costos operativos, tiempo de entrega, errores logísticos, precisión del inventario, satisfacción del cliente, eficiencia de procesos y trazabilidad. Entonces todo eso debemos nosotros considerar cuando procesamos las especias. Así que debemos tener en cuenta esa característica. Ahora, la cadena de abastecimiento debe ser circular. Hoy en día, pues nosotros todos los enfoques que realizamos lo hacemos con un enfoque de economía circular, ¿sí? Debe tener un enfoque de economía circular. Y la economía circular no solo pues está asociado al procesamiento de los residuos, sino también que está asociado a la sinergia que se tiene con las comunidades, por ejemplo, con la población de impacto. Ese es el número que es. ¿El ajo? Ya está mejor. Entonces,
nosotros tenemos que tener en cuenta esa característica, ¿sí? Miren, ve, todo lo que tiene que ver con los proveedores, los fabricantes, almacenes, centro de distribución, transporte, logística minorista, ¿sí? Y consumidor final. Reciclar y reusar, la manufactura, centros de distribución, ¿sí? Y el destino final. Entonces, nosotros cuando nos referimos a una planta siempre hablamos pues del eslabón que agrega valor, que es la manufactura, ¿sí? Y aquí ustedes van a estar. Aquí la gran mayoría pues va a ser superintendente de planta, Calidad, ¿sí? calidad. No solo calidad, ¿sí? Ustedes aquí pues están formándose para ser pues obviamente gerente de la planta, ¿sí? Para ser pues superintendentes de planta, ¿sí? La calidad también es parte pues obviamente de nuestra malla curricular, pero no debe ser su principal objetivo de ustedes. Ustedes tienen las herramientas suficientes para ser superintendentes de planta. Si no, no llevarán diseño de plantas. Si no, no llevarán diseño de plantas, no llevarán cursos de gestión. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta esa característica. A ver, vamos a la importancia estratégica. Miren, y aquí cuando hablamos de estrategia, hay que dividir esa estrategia en mediano, en corto y largo plazo. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de la estrategia, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta la estrategia. Ya vamos a hablar de la estrategia. La estrategia. Entonces, nosotros hablamos de una estrategia, ¿correcto? De la estrategia de una cadena de abastecimientos efectiva. De la estrategia que genera alto rendimiento de la cadena. Alto rendimiento de la cadena de abastecimiento. De la cadena de abastecimiento. ¿Sí? De abastecimiento. Entonces, este alto rendimiento de la cadena está en función de ¿qué? Está en función del perfect order, ¿sí? Del perfect order. ¿Y qué quiere decir perfect order? ¿Sí? La orden perfecta. La orden perfecta. Ahora, les voy a preguntar qué es una orden perfecta para ustedes. ¿Qué es una orden perfecta para ti? ¿Qué es una orden perfecta para ti? Pero respondamos como estudiantes del octavo ciclo. Dime. ¿Quieren una sincronización ideal? Me llevo a otra pregunta, porque preguntaría, ¿qué es una sincronización ideal? No. ¿Qué pensamos? ¿Qué pensamos? ¿Qué es una perfect Ojalá order? deja más preguntas. Una perfect order. Ya, claro, estoy desde el punto de vista de la estrategia. La orden perfecta, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? La cantidad ideal, la cantidad perfecta. Si yo te pido una tonelada, yo no quiero que me traigas una tonelada 100. No entra en mi almacén. ¿Sí? No entra en mi almacén. Ahora, si yo te compro 100 unidades a un sol 50 cada unidad, yo no quiero que cuando llegue me digas un sol 55. El costo, obviamente, pues acordado, costo perfecto. Entre obviamente, el cliente y el otro eslabón de la cadena de abastecimiento. Yo también puedo decir, bueno, que me entregues en el tiempo que yo te digo. Que me entregues en el tiempo que yo te digo. Si yo te digo, me vas a entregar a las 6 de la tarde, esa hora quiero que llegue. Porque si no, ya no voy a tener trabajadores, pues. Porque yo les digo, vamos a empezar a las 6 y terminamos a las 7. Si empezamos 6 y 10, terminamos 7 y 10. Y esos 10 minutos. Exacto. El siguiente, la documentación correcta. Para la trazabilidad. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Cantidad perfecta, tiempo perfecto, costo perfecto, documentación perfecta. Entonces, eso está en función del rendimiento de la cadena de abastecimiento. Y es por eso que
cuando nosotros nos empezamos a sumergir en la gestión, en la gerencia, la puntualidad es lo principal. La puntualidad es lo principal. Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros programamos pues obviamente una descarga de producto de 7 a 8, de 8 a 9 hay otra programación. Y si llega 5 minutos tarde, voy a tener que correr la otra programación. Y es todo un problema. Entonces es por eso que hay programación de rutas, estudio de rutas. Para que cuando nosotros, obviamente, pues, digamos, de Lima sale a las 11 de la noche, a la planta va a llegar a las 10 de la mañana. Sí, ahora en la periferia, ¿tanto va a demorar? Sí, pero la planta no puede estar en Chimbote, puede estar obviamente, pues, en Trujillo. ¿Sí? Entonces, ahora, por ejemplo, esta programación de rutas está en función de ¿qué? Del clima. Está en función del clima. Y es por eso que nosotros tenemos que trabajar en función a ello. Porque si hay obviamente un clima no favorable, las carreteras pues obviamente van a estar húmedas. También podría trabajar en relación al tema político. Por ejemplo, Por ¿qué los... está pasando ahora? Ya, también por los... me dices por los paros. También. Sí, eso es fundamental, pues eso es fundamental. Entonces, pero miren, el estudio de ruta está en función de ello. Ahora, pero nosotros, por ejemplo, el Senami que tenemos aquí, dice a las 5 va a llover y no llueve. ¿Verdad? O cuando dice van a ser días pues húmedos, hace calor, ¿no? Entonces, ahora, pero eso está en función, ahora, cuando ustedes estén viendo, pues obviamente la programación de rutas y el estudio de rutas, van a tener que apoyarse en esos datos meteorológicos. Como dice su compañero también, ¿qué pasa si mañana hay huelga? Entonces tengo que programar todo eso. Que salgan antes, pues obviamente los operadores logísticos. Porque a eso se le denomina operador logístico. Operador logístico. El operador logístico. ¿Ya? Entonces, rentabilidad, o sea, también tenemos eficiencia operativa, satisfacción del cliente. Cuando se cumplen estas características, el cliente está satisfecho. Cuando se cumplen las características, el cliente está satisfecho. Entonces tenemos también resiliencia empresarial, beneficios estratégicos, tenemos sostenibilidad, ¿sí? Sostenibilidad. Entonces, yo les di un libro de sostenibilidad. A ver, coméntame respecto a eso, Roberto. Al libro de sostenibilidad, coméntame. ¿Qué has leído del libro? ¿No lo has leído? Ya. Ten en cuenta eso. Sí. Coméntame el libro. Vamos a seguir, ¿ya? Nosotros tenemos que tener en cuenta reducción de... Y aquí hay un grupo que cuando expusieron, pues obviamente, me hablaron de la reducción de emisiones, ¿sí? Entonces cambiar, pues obviamente, o apoyar, ¿sí? a reducir las emisiones, ¿sí? de CO2, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque es fundamental hoy en día pues tener sostenibilidad económica, sostenibilidad ambiental y sostenibilidad social. Deben estar orientadas a esas tres características. Miren, visibilidad y transparencia. Entonces, la falta de visibilidad a lo largo de la cadena de abastecimiento dificulta la toma de decisiones informadas. Si tú no estás analizando los datos son los que te llevan a tomar decisiones. Y si tú tomas decisiones sin tener información de los datos, esas decisiones pueden ser unas decisiones pues que no aporten valor a la empresa. Puede que te resulte y puede que tengas deficiencia, pero no siempre se da. Y es por eso que dicen pues los gerentes pues hombres sobre todo toman decisiones tardías respecto a un gerente pues mujer. Cuando la gerencia recae sobre las mujeres toman más rápido decisiones y les va bien.
y les va bien. En cambio, los gerentes hombres, pues obviamente, todavía tienen que analizar, porque a mí me gusta analizar los datos. Exacto, para estar seguro. Y muchas veces, analizando los datos, no es rentable, no es sostenible. ¿Sí? Pero, si tú tomas a veces la decisión, resulta. Ahora, eso, desde mi punto de vista, por ejemplo, no es recomendable. Que te salga una vez no quiere decir que te va a salir 2 o 3 veces. Claro. Entonces, transformación digital, la adopción de tecnologías emergentes aún es un reto significativo. ¿Sí? Entonces, ¿y cuáles son los obstáculos? Integración de sistemas heredados con nuevas soluciones, escasez de personal con las habilidades digitales necesarias. Y esto es fundamental. Por eso es que yo siempre les digo, hay que romper, obviamente, pues, hay que romper esos paradigmas que nosotros tenemos. Hay que romper esos paradigmas. Entonces, es la única forma de poder cambiar. Es la única forma de nosotros poder mejorar. Entonces, Internet de las cosas, la proliferación de dispositivos IoT a lo largo de la cadena de abastecimiento, ¿sí? Entonces, permite una mayor visibilidad y monitoreo en tiempo real de activos, inventarios y flujos de productos. Es fundamental nosotros tener en cuenta el inventario. El inventario hoy en día, o las existencias que nosotros tenemos, están en función de lo que yo voy a pedir, de la reposición que voy a hacer en los almacenes, analítica avanzada y aprendizaje automático y el blockchain. Este blockchain es fundamental precisamente para la cadena de abastecimiento. Miren aquí. Entonces, planificador de la demanda, mercadeo, ventas, producción y finanzas, mercadeo, ventas, planificador de la demanda. Entonces, tenemos la inteligencia de negocio, generación de los pronósticos estadísticos, corrección de los datos históricos, distribución de planta de demanda y reunión de consenso. ¿Se han dado cuenta que, miren, la inteligencia de negocio, la agricultura de precisión, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, están asociándose? Están haciendo sinergia. Entonces, y es por eso que ustedes tienen que ver todo como un sistema que mejora continuamente, un sistema que aprende, un sistema que es inteligente. Entonces, una mejora continua. Vamos a tener una mejora continua. Y ahí vamos a tener los indicadores de desempeño, ¿sí? Y la precisión en el pronóstico. En el procesamiento de especias, nosotros vamos a tener, obviamente, pues el control de la humedad. Y es por eso que les decía, bueno, yo no soy junior, por eso que les decía, ¿cuánto de humedad tiene tu producto? No, ingeniero, solamente lo he secado, me dijo. Entonces, la humedad va a ser fundamental para que ustedes realicen el proceso que sigue. ¿Sí? Entonces, luego vamos a ver si es apto para la molienda. ¿Sí? Si cumple control de granulometría, si cumple control de calidad, es rechazado, reproceso, hago otra vez al secado y aprobado el empacado o el envasado. ¿Sí? Entonces, luego ya el almacenamiento. Entonces, lo fundamental es el control de la humedad. Entonces, vamos a tener en cuenta esa característica. Aquí tenemos las especias, semillas, cortezas, raíces, frutos, flores, hojas. Y es por eso que cuando sus compañeros en el día lunes me dijeron, ingeniero, ¿solamente las hojas o también puede ser el tallo? ¿Solamente las hojas o también puede ser el tallo? Entonces yo le dije, también el tallo. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta las especies, por eso que puede ser semillas, las cortezas, las raíces, los frutos, las flores, las hojas, ¿sí? Entonces, nosotros hemos tenido pues, la cúrcuma, por ejemplo, el jengibre, ¿sí? La canela, hemos tenido la pimienta, el cilantro, ¿sí? El pimentón, ¿sí? Entonces hemos tenido ajo también. Entonces, mírenme esas características. Ahora, cada uno pues es diferente. Por ejemplo, el pimentón es un fruto. Por ejemplo, también hemos tenido el cilantro. Cilantro hemos tenido semillas, hemos tenido perejil, hemos tenido jengibre, ¿sí? Hemos tenido pues
también hemos tenido, ¿cómo se llama? El perejil, hemos tenido también otros componentes. Entonces cada uno de nosotros tiene, ¿sí? Tiene pues esa característica, ¿correcto? Entonces ustedes van a definirlo de esa forma también. ¿Qué voy a mezclar? ¿Sí? ¿Qué voy a mezclar? ¿Sí? Para poder tener pues obviamente un producto, un curry, ¿sí? Que esté asociado de forma funcional a los problemas que tenemos hoy en día en la salud. Es fundamental. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta ello. Entonces, tipos de especies comunes, por ejemplo, especies aromáticas, la canela, ¿sí? Dulce y cálida, popular en postres, nuez moscada, entonces el cardamomo, ¿sí? ¿Alguien ha comido cardamomo? Cardamomo. ¿Es de Perú? Claro, cardamomo, ¿sí? Tomillo. ¿No les gusta? Pero sí han consumido y no les gusta o no han consumido. No consumen, compañero. ¿Has escuchado nada más? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el clavo, las especias herbáceas, orégano, el tomillo, romero, especias terrosas, la cúrcuma. Entonces, miren, todos esos componentes que muchas veces están incluidos en los postres. Están incluidos, pues, obviamente en la alimentación. Pero nosotros a veces ni siquiera sabemos qué están agregando. ¿Sí? Entonces, luego tenemos operaciones posteriores a la cosecha de las especias, el lavado, el pelado, el pinchado, el escaldado, el curado. Por ejemplo, nosotros decimos, ¿y por qué no hemos hecho un escaldado? ¿Cuál ha sido la razón, por ejemplo, para que al jengibre no le hagamos un escaldado? Al pimentón no le hagamos un escaldado. Porque no lo hemos hecho, ¿verdad? No lo hemos hecho ello, ¿verdad? Entonces tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Que, por ejemplo, nosotros hacemos un escaldado, inactivamos las enzimas, minimizamos la contaminación microbiana y dar un color pues atractivo a determinadas especies. Y eso ustedes se van a dar cuenta cuando tengan pues obviamente ya la especia en polvo, se van a dar cuenta la diferencia de una comercial. Se van a dar cuenta de una comercial. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta, deseable en la cúrcuma y la pimienta negra, pero no en el escalofrío y el jengibre, por ejemplo. Entonces, tenemos que tener en cuenta esa característica. Ahora, el curado, la canela genera el sabor o aroma característico. Canela y casia, ajo, azafrán, cúrcuma y vainas de vainilla. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿por qué no hemos hecho el curado a la canela? Entonces, estas características o estos procesos es en función a la especificidad o funcionalidad que nosotros tenemos. ¿Sí? Por eso es que esta práctica pues que nosotros hemos hecho y que bueno, todos han hecho la práctica esta semana, ¿verdad? Porque el viernes ya no hay. Así que todos han hecho esta semana. Entonces, trilla, secado, molienda, envasado, ¿sí? Son los procesos pues que se realizan, ¿sí? a las principales especies. Los métodos de cultivo y cosecha de especias, por ejemplo, hoy en día tenemos pues la agricultura vertical, ¿sí? La agricultura vertical está asociada pues la hidroponía también, tenemos la acuaponía también, ¿sí? Entonces, principales métodos de cultivo, ¿sí? Sistemas de intercalado, combinación de especies con otros cultivos, aprovechamiento de espacios y recursos, cultivo en invernadero, para regiones con climas menos favorables. A ver, atentos por favor. ¿Quién los 8? Todavía. Todavía falta, ingeniero. Sí, anda. De cosecha, la cosecha se requiere precisión en el momento óptimo de recolección. Especias de... Y por eso que, a ver, atentos, por favor, atentos. Allí es donde aplicamos el deep learning, ¿sí? Obviamente, pues aplicamos la captura de imágenes. Ah, sí. La captura de imágenes. Entonces, esa captura de imágenes nos va a detectar o nos va a predecir qué tipo de componentes le falta a esta especie. ¿Sí?
Entonces lo flashea, lo flashea, lo flashea, lo flashea y tiene pues un patrón de vitalidad de esa especie, ¿sí? Entonces todo lo que utilizamos hoy en día está asociado pues al deep learning. Los celulares que nosotros tenemos, ¿sí? Tienen pues sensores de movimiento. Tienen sensores de movimiento, entonces, y obviamente ya en Alemania han hecho esa recopilación de toda esa data. Entonces cuando una persona, por ejemplo, tiene ya una enfermedad, por ejemplo el Alzheimer, que no nos damos cuenta, pues obviamente, y es degenerativo, tiene un patrón de movimiento diferente. Cada uno de nosotros tenemos un patrón de movimiento diferente, entonces si eso, el sensor del celular, pues obviamente lo identifica. Con esa información se puede predecir, pues obviamente, las enfermedades antes de que te des cuenta. Antes de que te des cuenta, pues obviamente hay un patrón, ¿sí? Hay un patrón específico para esas características, ¿sí? Entonces, vamos a tener en cuenta ello. Ahora, tenemos que tener en cuenta también las técnicas de secado y almacenamiento. Entonces, nosotros hablábamos pues del tipo de secado, por ejemplo, secado en horno, secado al sol, almacenamiento pues en sacos, la humedad, la duración, ustedes lo están haciendo en horno, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiempo están llevando? ¿Qué tiempo por lo general? Para la canela, ¿qué tiempo han utilizado? Sí, para el secado. 4 horas. Para el 6 horas. ¿Qué otro? 6 horas. Para ustedes, ¿qué tiempo se lleva? ¿A qué temperatura? ¿A 40 grados? ¿Continua? ¿De forma continua? ¿Ya? ¿Ustedes? 6 horas también. 6 horas. 6 horas. ¿Alguien ha tenido más de 6 horas? ¿No? Ya, todos tienen que saber porque ya tenemos en cuenta. Ahora, ¿será más conveniente hacerlo pues en liofilización o en un secado con aire caliente? Liofilización. Tendría que evaluarse, ¿verdad? Tendría que evaluarse, o sea, depende de para qué lo vamos a utilizar. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta, porque si nosotros hacemos por liofilización, por sublimación o por atomización, vamos a llegar a polvo también. Todo esos procesos llegamos también a tener, obviamente, polvo. Ahora, ¿quién será más costoso y quién tendrá mejores propiedades? Entonces, a partir de ello nosotros evaluamos, porque si nosotros vamos a secarlo, podemos hacerlo por liofilización, podemos hacerlo por aire caliente, podemos hacerlo pues obviamente por atomización. Hacemos secado. Pero ingeniero, me dirán, pero ingeniero, para atomización necesitamos tener una solución semiconcentrada. ¿Pero podemos hacer la semiconcentración? Sí. ¿Necesitamos un recubrimiento? ¿Podemos agregar recubrimiento? Sí. Entonces, todos los procesos, pues obviamente que nosotros tenemos, deben tener las condiciones que el cliente pide. Y el cliente está dispuesto pues a pagarte siempre y cuando satisfagan las necesidades que sus clientes también de él tienen. Entonces, hay que tener en cuenta esa característica. Los procesos de limpieza y selección, también tenemos pues procesos de clasificación, por ejemplo, por densidad. A ver, vamos a ver, ¿quién es el grupo de día? Del día miércoles, ¿quién ha ido al laboratorio? ¿Ustedes? ¿Cuál es su densidad de carga? La densidad de carga del pimentón. La densidad de carga del pimentón, ¿cuánto ha sido? Densidad de carga. A ver, silencio por favor. ¿Cuánto es su densidad de carga? ¿Cuánto es la densidad de carga de la cebolla? ¿Qué ha pasado? ¿No han analizado la densidad de carga? ¿Cuándo ha sido? ¿No?
¿Qué pasa? ¿No se acuerdan o no lo han hecho? Sí, pues hicimos el primero, pero no me acuerdo. Pero sí lo hicimos, como usted lo hicimos. Por eso. Como usted lo hicimos. Me sorprende que, obviamente, un valor no se acuerde. El pimentón 0.34 kilogramos por metro cuadrado. 0.34. Kilogramos por metro cuadrado. Por ejemplo, del pimentón, su densidad de carga, pimentón 0,34 kilogramos por metro cuadrado. ¿Sí? Por ejemplo, miren, su compañero me indicó respecto, por su punto, ¿ya? ¿Cuál es su apellido? Tapia. Bueno, su punto de la semana 7. Vamos a poner su punto, comentario. Insertar comentario más un punto. Más un punto. Listo, participación. ¿Listo? Ahí está. Ya cuando pase su nota ahí me acuerdo. Listo. Ya, entonces vamos a continuar, ¿ya? Tienen que acordarse esos datos, pues tienen que acordarse. Entonces, ahora la pregunta será, ¿para qué sirve la densidad de carga? El área de transferencia de calor. Tiene mucho que ver con el área de transferencia de calor, por eso empecé preguntándoles, ¿cuánto es el tiempo que ha demorado el secado? Me dijeron 4 horas, 6 horas, y luego la pregunta lógica es, ¿cuánto ha sido la densidad de carga? Como ustedes varían la densidad de carga, varía el tiempo también de secado. Exacto, la distribución de las bandejas. ¿Sí? Entonces, esas características son las que ustedes deben tener en cuenta. Cada práctica que hacemos, como yo siempre les digo, es una tesis la que ustedes pueden revisar. Es una tesis la que ustedes pueden revisar. Por ejemplo, variando la densidad de carga y variando, por ejemplo, que el pimentón esté escaldado o no escaldado, ya tienen dos factores, ¿sí? Y por ejemplo, dicen el tiempo de secado 4 horas, tienen su tesis. Con las temperaturas, puede ser, por ejemplo, puede ser la temperatura, el pimentón escaldado o no escaldado y la densidad de carga 0.35 y 0.30. ¿Sí? Entonces sería efecto de la densidad de carga, el escaldado y la temperatura de secado del pimentón, ¿sí? En las características, obviamente, o en la calidad integral del producto. ¿Está, verdad? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que preguntarse. Ustedes tienen que salir con todas las variables. Todo lo que observen es una variable. Entonces, por eso es que cuando llegan a tesis 1, que es el 9º ciclo, y dicen, ingeniero, no sé qué variables analizar. Pero todo lo que ustedes observan es una variable. Ahora, lo que se tiene que detener son las variables. Porque tienen tantas variables, pues obviamente que deben elegir las que a ustedes les va a involucrar y les gusta estudiar. ¿Correcto? Entonces, estos procesos suelen incluir técnicas como cribado, clasificación por densidad, separación magnética, inspección visual y otras. Entonces, hay que tener en cuenta estos criterios específicos para poder tener una calidad integral. Una calidad integral. Y esa calidad integral depende mucho de la calidad pues, sensorial, de la calidad físico-química, de la calidad microbiológica que tiene el producto. ¿Sí? Entonces, continuamos. Molido y triturado de especies, ¿sí? De especias. Entonces, molido, triturado, molido más triturado. Entonces también tenemos la eficiencia. Por ejemplo, si nosotros vamos a utilizar un molino centrífugo, una de las variables puede ser la cantidad de RPMs que va a martillar posiblemente el molino centrífugo. ¿Sí? Entonces todo lo que ustedes analizan son obviamente pues variables. El tiempo, por ejemplo, el tiempo del molino centrífugo también es una variable. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que analizar de esa forma.
Envasado y conservación, por ejemplo, conservantes, envasado, pasteurización, congelación, deshidratación. Entonces, que nos ayuden a tener en cuenta que la cadena de abastecimiento, tanto en el productor, en el manufacturador, en el exportador, importador, mayorista, distribuidor, minorista y cliente, conserven la calidad integral. Este de aquí que lo note. Este debe notarlo, el cliente. Si el cliente no lo nota, eliminen el proceso. No lo nota. ¿Sí? Pero no hay que olvidarnos de la inocuidad. La inocuidad sí no es negociable pues en un producto agroindustrial que sea alimento. Porque puede ser producto agroindustrial no alimento. ¿Sí? Y puede ser también un servicio que nosotros elaboremos pues en nuestra carrera pues agroindustrial. ¿Correcto? Entonces, aplicaciones culinarias de las especias en carnes y pescados, en sopas, ¿sí? En postres y panadería, en platos étnicos, innovación culinaria. Entonces, ustedes en esta práctica, ¿sí? Prácticamente están realizando una innovación en las especias, ¿sí? Pero no para la parte culinaria, sino para la parte de la salud. Alguien me puede decir, ingeniero, yo voy a aplicar ello a la innovación culinaria, lo pueden hacer. ¿Sí? Pero yo lo que voy a valorar es la parte, ¿sí? Específicamente para la salud. Eso lo voy a valorar. Entonces, tienen una semana, pues, tienen una semana para que investiguen todo eso. ¿Ya? Tienen una semana para que investiguen todo eso. Entonces, y de acuerdo a eso, pues ya nos pondremos a conversar respecto a cuál es la función, pues, de una especie. ¿Cuál es su funcionalidad de la especie? Entonces, vamos a tener en cuenta esa característica fundamental. Ahora, tienen que saber cuánto, como máximo, se puede consumir. Cuánto el cuerpo, pues, obviamente, puede asimilar. ¿Sí? ¿Cuánto puede asimilar? Entonces, además de sus aplicaciones culinarias, muchas especies también poseen propiedades medicinales y terapéuticas que han sido reconocidas y aprovechadas desde la antigüedad. Eso es lo que yo quiero que ustedes rescaten de las especies. La parte, pues obviamente, la parte medicinal y la parte terapéutica. ¿Sí? La parte medicinal y terapéutica. Entonces, eso es lo que ustedes van a tener en cuenta. El jengibre tiene cualidades antiinflamatorias y antiespasmódicas que lo convierten en un remedio efectivo para aliviar dolores articulares, calambres musculares y problemas digestivos. ¿A quién le tocó jengibre? ¿A quién le tocó jengibre? ¿A quién le tocó cúrcuma? ¿A ustedes? ¿Dexter también? ¿A ustedes les tocó eso? ¿Les tocó eso? Entonces hay que analizar eso, ¿ya? Inclusive se pueden intercambiar datos de todos los otros grupos y comparar, ¿ya? Y comparar, porque todos están haciendo, obviamente, pues eso puede ser sus 3 repeticiones, ¿ya? La siguiente práctica lo vamos a hacer de esa forma, que eso sea sus 3 repeticiones, ¿correcto? Entonces, porque nosotros tenemos 3 por 3 por 3, ¿verdad? 27. Pero no tenemos 3 repeticiones que hacen el rigor científico, nos obliga de esa forma. Como son 3 grupos de práctica, van a hacer sus 3 repeticiones. ¿Ya? ¿Estamos quedando? ¿Están todos aquí en la teoría? Así que la práctica lo van a hacer, pues obviamente, para el procesamiento. Los 3 grupos van a hacer sus 3 repeticiones. ¿Ya? Ahora, si no les pasan los datos, me avisan nada más. Me avisan nada, ingeniero, el grupo B, no, el grupo C no ha pasado los datos, o el grupo D no ha pasado los datos. ¿Ya? Quedamos. Van a tener sus 3 repeticiones, van a tener 81 datos en esta práctica. ¿Con replicaciones? Claro, exacto. Son ¿Ya? más de 200. ¿Sí? Sin inventar datos, ¿no? Por ejemplo, su compañero dice, voy a aplicar el método Fox-Benke para reducir los tratamientos. ¿Lo puede hacer? Sorpréndame. Sorpréndame, obviamente, con esos análisis estadísticos. Inventar datos, ¿no? ¿Correcto?
Entonces ahora, también si ustedes obtienen datos que no son normales, tienen que aplicar Crustal Wallis. ¿Ya? Entonces, quedamos así, ¿verdad? Esta práctica van a analizar 81 datos. Dime. Sí lo han hecho, sí lo han hecho. ¿Que no han traído sus materiales? A ver, ¿lo del viernes han traído sus materiales o no? ¿No? Ya, entonces habrían 2 repeticiones, ¿ya? Lo que ya ves, ¿eh? Lo que ya ves. Por el grupo, ¿qué grupo ha tenido, cómo podría decir, mi incidencia que no haya 3 datos? Grupo C, ¿ya? No, entonces nosotros, como les digo, siempre debemos trabajar de forma unida, ¿sí? De forma unida. Entonces eso le da robustez a la estadística, ¿ya? Entonces, a ver, la siguiente semana van a ser gelatina, que ya me están presentando del grupo de... El grupo A ya me tiene que presentar ya. Vamos a ver, tenemos que ponernos al día, ¿ya? Entonces, la cúrcuma por su parte destaca propiedades antioxidantes. Ahora, todos tienen que utilizar la misma cantidad también, ¿ya? Entonces, lo que nosotros tenemos, otras especies como la canela, el clavo de olor y el cardamomo también han sido ampliamente utilizadas para obviamente, pues, para mejorar, ¿sí? Para mejorar las características de la función cerebral, por ejemplo, ¿sí? Entonces, miren, aquí tenemos la recolección, la limpieza y el lavado, el curado, el secado y la molienda, así van a tener ustedes. Y es por eso que yo siempre les hago que ustedes dibujen o que lo tomen una foto, no que dibujen, que lo tomen una foto, por ejemplo, a la cebolla, lo pueden tomar una foto y luego en polvo, para que hagan la comparación del proceso, ¿sí? Su foto. Entonces, y les digo, pongan el nombre científico, pongan la procedencia, ¿sí? Entonces, para que vean cómo ha sido el proceso, pues obviamente, de la materia prima y el final, ¿sí? El final, la especie al final. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esa característica. Y ahí vamos terminando, tenemos la cosecha, el secado, la clasificación, la limpieza en seco, el corte del tallo, la trituración, el tamizado, el transportador al vacío, ¿sí? La guindilla roja en polvo, el envasado, ¿sí? Y obviamente, pues, esto puede ser envasado en bolsas, pues, de plástico. Entonces, miren, nosotros tenemos que tener en cuenta qué especias estamos realizando y todas las especias, pues, al tener la procedencia, sabemos, pues, cuáles son los lugares que se produce esa especie, ¿sí? Que se produce esa especie. Entonces, hay que tener en cuenta esa característica. Hasta aquí es la práctica, la semana, pues, de especias y que ya todos estamos elaborando. Ahora vamos a continuar con la